Estimados aprendices, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos entonces a ver un nuevo concepto que es el hardware. El hardware pues que se utiliza para las redes, el mantenimiento de computadores, las redes de computadores y todo, pues presenta elementos. Estos elementos es importante conocerlos y tenerlos muy claros, porque a la hora de que ustedes vayan a hacer un mantenimiento en un equipo o en una red, conocer pues estos elementos eléctricos, ¿no? Que usted sepa al menos qué es una resistencia, qué es una bobina, qué es un condensador, etcétera. ¿Listo? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es corriente? Bueno, entonces en la temática del día de hoy vamos a hacer una introducción rápida a los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. Vamos a hacer una introducción rápida a estos conceptos, y que ese sería el objetivo pues de la formación del día de hoy, ver estos conceptos y en la próxima formación pues ya poderlos identificar físicamente, ¿no? Y poder pues hacer unos cálculos con ellos y tener esa competencia definida. Bueno, muy bien, entonces vamos entonces a definir estos conceptos. Entonces vamos a definir estos conceptos. Entonces vamos a mirar. Bueno, entonces vamos a definir primero qué es voltaje. Entonces el voltaje, como lo vemos acá, se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas, electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece el flujo de una corriente eléctrica. La unidad es el voltio y el instrumento para medir voltaje se llama voltímetro. Pues bien, entonces redefiniendo esto, el voltaje lo podemos definir como la fuerza que se necesita para impulsar electrones. Esa es la definición, es la fuerza que se necesita para impulsar electrones. Entonces, miremos aquí. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí, por ejemplo, así, miren, esto se denomina fuente de voltaje. ¿Listo? Esto se denomina fuente de voltaje. ¿Listo? Se denomina fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje, estimados aprendices, esta fuente de voltaje, por ejemplo, este sería su símbolo, miren, este sería su símbolo, una fuente de voltaje. Y lo que definíamos, por ejemplo, esta fuente, por ejemplo, va a tener un valor, supongamos que puede ser una fuente de 5 voltios. Y así se escribiría, mírenlo, 5 voltios. Entonces, esto es voltaje y este sería su símbolo. Eso es una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje en DC o continua. ¿Listo? En DC. También lo hay en alterna, pero bueno, eso no nos interesa por ahora. Pero este sería su símbolo, mírenlo. ¿Listo? Muy bien. El instrumento para medir una fuente de voltaje se denomina voltímetro. Bueno, muy bien, continuemos. Vamos a ver entonces lo que decíamos aquí, la unidad es el voltio, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos a definir ahora el concepto de corriente. La corriente se define la corriente eléctrica como un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor, entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. La unidad, el amperio, y el instrumento para medir corriente se llama amperímetro. Bueno, ¿qué significa eso? En otras palabras, la corriente es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Lo que yo les decía anteriormente, voltaje es la fuerza necesaria para impulsar electrones, y la corriente, pues redefiniéndolo, la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor.
Entonces, ¿qué significa eso? Que usted necesita tener voltaje para poder tener corriente. Usted puede tener voltaje más no corriente, pero si usted tiene corriente, necesariamente hay voltaje. ¿Correcto, estimados aprendices? Entonces hay que tener en cuenta eso, que una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. Y se necesita voltaje para poder tener corriente. La unidad es el amperio. Y el instrumento para medir corriente se llama amperímetro. Bueno, entonces de una vez, esto que tenemos aquí, este podría ser el símbolo de una fuente de corriente. ¿Listo? Entonces vea, fuente de corriente. ¿Listo? Una fuente de corriente. ¿Correcto? Por ejemplo, esta fuente de corriente puede ser de 2 amperios. Esta sería la unidad. Entonces miren la diferencia. Esto de acá arriba es una fuente de voltaje de 5 voltios. Y esto de acá es una fuente de corriente de 2 amperios. ¿Correcto? Eso sería una fuente de corriente. Bueno, muy bien. Esa sería, por ejemplo, la fuente de corriente. Vamos a definir entonces la resistencia. La resistencia es la medida de la oposición que presenta el movimiento de los electrones, es decir, la oposición que presenta el paso de la corriente eléctrica. La unidad, el ohmio. Entonces, ¿qué es decir la resistencia? La resistencia se opone al paso de la corriente. A mayor resistencia, menos corriente va a circular. ¿Correcto? A mayor resistencia, menos corriente va a circular. ¿Listo? Entonces, y a menor resistencia, mayor corriente. Y su unidad es el ohmio. Entonces, miremos aquí. Su unidad es el ohmio. Entonces miremos acá. Entonces, por ejemplo, esto sería una resistencia. Este sería su símbolo. ¿Listo? Esto se denomina resistencia. Este sería su símbolo eléctrico, ¿no? Resistencia. ¿Listo? Este sería su símbolo. Entonces, por ejemplo, esta resistencia puede ser de 5 ohmios. Mírenla. Este sería su símbolo. Entonces, acá, por ejemplo, esta resistencia le diría que es de 5 ohmios. Y este simbolito acá quiere decir ohmio. Entonces, este sería una resistencia. Entonces ya hemos definido voltaje, corriente y resistencia. ¿Listo? Vamos a definir potencia. Entonces, vamos a definir potencia. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el sistema internacional de unidades es el vatio. Bueno, en otras palabras, la potencia es la cantidad de trabajo que se necesita por unidad de tiempo. Por ejemplo, a ver, ¿esto en qué se ve? A usted en nuestros hogares, en sus casas, en sus hogares, generalmente a usted cuando la empresa de energía de servicios públicos le cobra la energía, a usted se la cobran en vatios, más específicamente en kilovatios. Kilovatios quiere decir 1000, ¿no? O sea, en miles de vatios. Entonces, el instrumento para medir los vatios es el vatímetro. Entonces, lo que la empresa de energía le ha colocado a usted en su casa, el famoso contador de energía, en realidad ese no es su nombre, ¿no? Pues la gente le dice contador de energía, pero en realidad ese no es el nombre. El nombre técnico científico de ese instrumento de medición es el vatímetro, más concretamente un kilovatímetro. O sea que lo que ustedes tienen en sus hogares
lo que la empresa de energía le ha colocado en sus hogares para poderle medir el consumo de energía es un kilovatímetro. Y eso le viene en kilovatios hora mes. Así es que le miden a ustedes el consumo de la energía en sus hogares. Entonces, eso sería potencia. Muy bien. Entonces, vamos a definir otro concepto ahora. O no a definir otro concepto, sino vamos a ver entonces en sí qué es otro concepto. Vamos a definir en sí lo que es la ley de Ohm. ¿Listo? Vamos a definirla rápidamente. La ley de Ohm. Y ya les muestro físicamente. Estos serían los símbolos eléctricos, los que yo acabé de mostrarles a ustedes ahí. Pero ya les muestro físicamente cómo se ven esos elementos. ¿Listo? Bueno, antes de definir la ley de Ohm, les voy a mostrar primero entonces estos elementos. Bueno, así se ve físicamente una resistencia. Miren, físicamente, miren que aquí, por ejemplo, esta primera que yo les estoy mostrando, así es como se ve una resistencia. Se ve de esta forma, la primera que yo les estoy mostrando aquí. Vean. La segunda es también la otra forma de la resistencia, miren, donde dice resistencia eléctrica. En general, la resistencia trae unas rayitas de colores y con eso es que uno le lee el valor a la resistencia, pero eso lo vemos más adelante. Pero entonces, físicamente, así es como se vería la resistencia. Miren, físicamente, así se podría ver. Otra forma de ver la resistencia, a ver, sí, miren, aquí se ve físicamente, aquí hay una imagen mejor, mírenla. Físicamente, esta es la forma de la resistencia físicamente. Por ejemplo, esta que les estoy mostrando aquí, mire que tiene 4 franjitas de color, una café, una roja, una negra y una dorada. Esa es la resistencia física. Cuando me refiero a la resistencia física, la que usted puede tocar, pues. Y la que está acá abajo es el símbolo, los símbolos eléctricos, que como les dibujé yo ahora. Eso es una resistencia eléctrica, ¿correcto? Y acá, miremos aquí. Bueno, y aquí podemos ver una representación de un circuito eléctrico. Por ejemplo, miren esto que se ve ahí. Eso es una pila, ¿no? Pues la pila también es una fuente de voltaje. Por ejemplo, una pila cuadrada es una pila de 9 voltios. Y acá tenemos un bombillo, miren. Esto es un bombillito que está ahí y ese bombillo tiene una resistencia. O sea que este es un circuito eléctrico. Este es un circuito eléctrico donde va a encender una bombilla. Esa bombilla que está ahí, pues es una resistencia. Eso que está acá en la parte de arriba es un switch. Entonces, un circuito eléctrico, estimados aprendices, un circuito eléctrico sería algo así. Un circuito eléctrico sería algo así, miren. El símbolo, tenemos acá una fuente de voltaje, esto es un circuito eléctrico. Entonces mire, esto es una resistencia, esto es una fuente de voltaje y lo que circula aquí es la corriente. Este es el símbolo de la corriente. Esto es un circuito eléctrico. Esto se denomina circuito eléctrico. ¿Listo? Circuito eléctrico. Esto sería entonces un circuito eléctrico. ¿Correcto? Estimados aprendices,
Esto sería un circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces ya bajo ese concepto vamos a ver entonces ahora qué es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Entonces miremoslo aquí, borremos esto aquí, borremos aquí, borremoslo, y vamos a definir entonces la ley de Ohm. La ley de Ohm dice lo siguiente, miren, la ley de Ohm dice lo siguiente, la ley de Ohm, listo, ley de Ohm. La ley de Ohm dice lo siguiente: voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm. Este es voltaje, este es voltaje, esta de acá corriente, este de acá corriente, y este es resistencia. Esta es la famosa ley de Ohm. ¿Listo? Esta es la famosa ley de Ohm, estimados aprendices. Entonces, la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Sencillo. Voltaje igual a corriente por resistencia. Esta es la famosa ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la famosa ley de Ohm. Entonces, miren, ya definimos qué es voltaje. Voltaje es la fuerza necesaria para impulsar electrones. En otras palabras, la fuerza necesaria para impulsar corriente. ¿Qué es corriente? Corriente es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Y la resistencia es la que se opone al paso de la corriente, pero llama resistencia porque se resiste. ¿Listo? Muy bien. Estos serían entonces los conceptos que hemos definido pues el día de hoy. Y la potencia, que es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, miremos acá. Ya con este concepto vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver. Sí, creo que alcanzamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, utilizando la ley de Ohm. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la ley de Ohm. Borremos aquí, borremos esta parte. A ver. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo una corriente. De 2 amperios y tengo una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuál es el voltaje? Entonces, pues la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces reemplacemos. Voltaje es igual, la corriente vale 2 amperios por la resistencia, que vale 5 ohmios. Eso nos da 10 voltios. ¿Listo? Entonces, eso nos daría 10 voltios.
Bueno, hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una corriente de 1 amperio y tenemos un voltaje de 5 voltios. ¿Cuál es la resistencia? Pues, ¿cuál sería la resistencia? Entonces, pues aquí tendríamos que despejar para la resistencia. Miren. Entonces, miren que esta que está aquí, pues es la ley de Ohm. Entonces, despejemos. R, porque nos piden allá la resistencia. R es igual al que está al otro lado del voltaje, y la corriente que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la resistencia va a ser igual al voltaje, que vale 5, sobre la corriente, que vale 1. 5 y 1 daría 5, ohmios. ¿Listo? Entonces miren que así es como se utilizaría la ley de Ohm, ¿correcto? Bueno, muy bien. Bueno, estimados aprendices, esta sería la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Vuelvo y repito, como vamos a empezar a ver elementos para el mantenimiento, o sea, ahí les van a aparecer resistencias, fuentes de voltaje, les van a aparecer condensadores, y la idea es conocer estos conceptos eléctricos para que cuando los vean ustedes, pues ya estén familiarizados con eso. Bueno, muy bien, estimados aprendices, este sería, como les decía, sería la sesión del día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima sesión. Pronto dejaré las actividades correspondientes. Que el Señor los bendiga.